Esto es Cierre de Semana, conmigo, Arjan Shahani. Y Caro Treviso. Hoy tenemos un gran tema que seguro va a resonar entre nuestros escuchas del podcast. A ver, ¿cuántos de ustedes han pensado alguna vez? La verdad es que yo sé mucho más que mi jefe y debería ser yo el que esté en el puesto de él y no él. Sí, pues sí, la verdad es que es algo inevitable y hasta llega a meme, ¿no? Como este de cuando tu jefe que gana 4 veces lo que tú te pide que le pases un Word a PDF. Sí, típico. Estoy segurísimo que todos hemos estado ahí. Y es por eso que hoy quiero hablar de este tema, ya que si no se aborda correctamente puede volverse en una trampa para los resultados del equipo y también para nuestra trayectoria profesional. Sí. Así que hoy quisiera que hablemos de este tema abordándolo desde un enfoque no solo de humildad, sino de interés personal y pragmatismo. No se trata de ser los buenos del cuento, la idea es que platicamos de por qué debes de ponerle atención a esos momentos en que crees que eres mejor que tu jefe y entonces deberías de estar ahí. Va que va. Entonces, pues vamos a entrarle directo al tema. A ver, empecemos por decir que una cosa es que seas o te sientas el tiburón en lo que haces, ¿no? Y otra es que pienses que por eso tú mereces ser el jefe. No hay, yo creo, que confundir el tener seguridad con ser arrogante. Exacto, creo que el primer mensaje es que hay que tener muchísimo cuidado con el ego. No te digo que no tengas orgullo por lo que haces bien, pero no dejes que el ego se apodere de ti, porque al final del día nadie quiere trabajar con un sabelotodo creído. No. Si llegas con esa actitud de que yo sé todo y aquí mis chicharrones truenan y que tu jefe es un inútil, pues prepárate para el choque, ¿no? Prepárate para el fracaso. Mi abuelo me lo decía cuando de chico el ego me empezaba como que se empezaba a meter y a interponerse con mi inteligencia emocional. Tenía un dicho que decía, no escupas para arriba porque te cae. No, claro, exacto. Y es normal que esperemos destacar, pero también hay que aprender a ver el panorama completo y no dejarnos llevar por el ego, precisamente. Si bien tener una mentalidad ganadora es una clave, hay una línea muy delgada entre ser una persona que hace bien las cosas y que las cosas sucedan y entre ser eso o ser mamón. Sí. La verdad. La clave está en saber cuándo empujar y cuándo escuchar. Y otro punto importante es que aunque seas excelente en lo que haces y puedas ser más experto en ciertos temas que tu jefe, eso no necesariamente te va a convertir en la mejor opción para ser el jefe. Y eso que dices es clave, porque ser quien está a la cabeza de un equipo no es solo saber hacer, es saber liderar. Sí, exacto. Hay una gran diferencia entre ejecutar tareas y dirigir equipos. Un buen líder no está ahí solo porque sepa hacer tu trabajo mejor que tú. Están ahí los líderes por sus habilidades de gestión de personas, por tomar decisiones, por su visión estratégica. Y yo lo pienso como el cuerpo humano, ¿no? Ajá. Claro que el brazo es mucho más efectivo para mover un artículo de un lugar a otro, pero no por eso el brazo tendría que asumir que está listo para tomar las responsabilidades que la cabeza tiene, ¿no? No, sí, totalmente. Yo creo que los gerentes y los directores no están ahí principalmente por su destreza técnica de saber hacer alguna tarea o por su área de expertise funcional particular. Si están en la posición correcta, estamos asumiendo que están ahí por su capacidad de guiar a otros, por su capacidad de negociar, de manejar situaciones complicadas, por su capacidad de desarrollar equipos. Y si tu líder tiene todas esas cualidades de buen liderazgo, pues él no tiene por qué saber exactamente hacer tu trabajo mejor que tú. Incluso, si sabe hacer tu chamba mejor que tú, pues entonces, ¿dónde está tu valor agregado, no? ¿Para qué te quiere a ti? Exacto, sí. O sea, es nada más por el hecho de que no tienes suficiente tiempo, pues la verdad es que tú tendrías que pensar que tienes algo que aportar desde esa área de expertise. Sí. Ahora, si estás escuchando esto y lo que te platicamos te está moviendo las fibras porque ya has estado ahí, es muy probable que si bien hoy tienes ese valor agregado que comenta Caro en tus funciones actuales, también tienes mucha hambre por crecer y estás buscando esos cómo para hacerlo. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Si crees que puedes ser jefe, pues ¿qué es lo que te falta para llegar ahí? Claro. Y creo que ya dejamos en claro que no es suficiente con ser bueno en lo que haces. Tienes que saber qué habilidades te faltan precisamente para ser un verdadero líder. Exactamente. Le diste al clavo. O sea, si tú que nos estás escuchando te estás preguntando, ¿qué me hace falta para tener el puesto que tiene mi jefe?
vale la pena que hagas un análisis personal, un autodiagnóstico y que encuentres respuestas que vayan enfocadas a cerrar esos gaps en tus competencias del liderazgo más que en tus competencias funcionales. A lo mejor no tienes el mismo nivel de habilidades interpersonales o tal vez te falta desarrollar tu capacidad de tomar decisiones estratégicas, yo qué sé, ¿no? Y si hoy no tienes claridad o capacidad de hacer ese análisis tú solito o tú mismo, pues hay otras maneras de buscar esas respuestas con el apoyo de miembros de tu equipo, ¿no? Puedes, por ejemplo, pedir feedback o las famosas evaluaciones 360 para entender cómo te ven los demás y que esté muy orientado a las capacidades ligadas con el concepto de liderazgo. Sí, o sea, a final de cuentas hay muchas herramientas que puedes utilizar para hacer este deep dive interno, sí, ¿no? O sea, hay muchísimas. Otra puede ser que te hagas un análisis FODA de ti mismo, ¿no? Ándale. Y que puedas identificar, pues, qué fortalezas existen, qué oportunidades, debilidades, amenazas. Y de nuevo, no tiene que ser algo que tú vayas y te hagas tú solito, porque también la autoconcepción que tenemos de nosotros mismos puede ser una barrera para realmente entender cómo nos están viendo los demás. Entonces, puedes pedir input de la gente a tu alrededor o incluso a tu mismo jefe. El simple hecho de que estés corriendo el ejercicio y que los demás noten que estás haciendo ese ejercicio, le manda ciertas señales a la organización respecto a tu ambición por crecer y desarrollarte, que es otro paso importante para que lo hagas. Si tú no levantas la mano, si tú no dices, oye, yo tengo estas aspiraciones, ¿por qué pensarías que otros lo van a identificar por ti? ¿Y por qué tendrían que estarte abriendo puertas que no saben que quieres cruzar? Claro, como dicen, de que el que no habla, Dios no lo oye. Claro. Ahora, después de que hayas entendido dónde están esos gaps en tu desarrollo, una vez que ya sabes qué es lo que te falta, pues es muy claro, ponte a trabajar en eso, ¿no? Claro. Es la única manera que realmente puedes prepararte para llegar a esos roles de liderazgo. Ahora bien, hemos abordado este tema partiendo de la hipótesis de que yo sé mucho más que mi jefe y debería ser el que esté en ese puesto y no él. Y que esa hipótesis es incorrecta, ¿no? O que tienes tú tareas pendientes para que sea verídica. Pero también puede ser que realmente sí seas mejor que tu jefe, ¿no? Sí, o sea, también puede ser que no solo funcionalmente, sino que sí, que tengas mejores capacidades de liderazgo que él o ella, ¿no? Claro. A final de cuentas, los procesos de talent management son procesos humanos. Y eso significa que no van a ser perfectos o siempre justos. Mira, en mi caso, he tenido mucha suerte al decirte que en la gran mayoría de las veces que me ha tocado tener un jefe, ha sido una persona a la que le he podido admirar y aprender específicamente sus habilidades de liderazgo. Y entonces decir, déjame crezco hacia allá. Sí. La verdad es que sí eres muy, muy afortunado. Bueno, te diría que esta ha sido mi realidad en alrededor del 90% de mis proyectos profesionales. Okay. Y que gracias a lo que les he aprendido, he podido fortalecer ese toolkit para impulsar mi propio liderazgo, seguir creciendo, seguir aprendiendo. Y aprovecho de una vez para un shout out, un fuerte abrazo con mucho cariño y mucho respeto a esos grandes jefes, grandes líderes que me ha tocado toparme. No necesito nombrarlos porque saben perfectamente el respeto que les tengo y quiénes son. Claro. Pero también está el otro 10%. Te decía, el 90% de las veces me he ido bien. El otro 10% es precisamente ese caso que tú dices, oye, pues la verdad es que sí, será mejor el líder y mejor jefe que estas personas, ¿no? Ahorita recuerdo en particular dos de ellas. Una de ellas muy, muy temprano en mi carrera profesional y otra un poco más reciente. Que bajo cualquier evaluación objetiva de capacidades de liderazgo hubieran recibido una calificación muy cercana al 0. Híjole. Y aún así estaba en un puesto directivo al que yo reportaba. Y claro que te preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué ellos están en ese puesto? Si es claro que pues, no solo sé más que ellos, sino que sin ser ególatra, objetivamente, estoy convencido que soy mejor líder que ellos y por mucho. Ok, pero entonces, ¿por qué estaban ahí en lugar de ti esas personas? Bueno, te digo, los procesos de talent management son imperfectos, ¿no? Sí. Pero bueno, en el primero de los casos, en este caso que te digo que fue muy temprano en mi carrera, era una persona que era el founder de la organización. Y no había un consejo administrativo al que le tuviera que rendir cuentas. Pues él hizo la organización, él la lideraba. Para efectos prácticos, él tenía todo el poder dentro del proyecto y por eso estaba en la cima. Era una organización relativamente pequeña, pero que se había hecho con buen funding para trabajar a pesar de un mal diseño organizacional y múltiples carencias
que ni para qué me meto a especificar, ¿no? Ajá. Y bueno, pues, ¿qué pasó en ese caso? Porque dices, oye, ¿qué hago cuando estas cosas suceden, no? Sí. Pues tarde que temprano, esta persona, precisamente por esas carencias en su liderazgo, se fue quedando solo en su proyecto. Ajá. Y el proyecto en sí era muy buena idea, era una gran organización, con buenos objetivos, buenos ideales, pero fueron esas carencias en términos de liderazgo y sus malas decisiones las que nos fueron llevando a todos los que éramos los capitanes de las distintas áreas a que fuéramos abandonando el barco, ¿no? Ah, qué triste. Y se quedó solo y pues el proyecto se murió, ¿no? No, qué triste, qué triste. Oye, mencionabas otro caso, o sea, mencionabas dos. ¿Cuál es el otro? Bueno, ese es un caso un poquito más complicado. Okay. Esta era una empresa más grande y ahí lo que pasaba era que este jefe era un maestro en la política interna. Ok. Básicamente sabía muy bien cómo quedar bien con los de arriba. Ajá. Aunque todo el trabajo de valor lo hiciera el equipo, ¿no? Ah, ya. La vieja táctica de colgarse las medallas de otras personas. Sí, y de hecho ya hemos platicado de este tema en algunos otros episodios, ¿no? Sí. Esas situaciones van a pasar. Sí. Pero si ese es el caso, pues aquí la recomendación es que rápidamente evalúes y te preguntes, oye, ¿esta situación pinta para durar mucho tiempo? ¿Es o no probable que en el corto plazo alguien se dé cuenta de las carencias de este líder y la misma cultura interna y el accountability y los procesos que existen y el talent management de la organización hagan que esto se corrija? Sí, pues entonces pues igual y puedes aguantar, ¿no? ¿Vale la pena o no Ajá. esperarte a que esto suceda? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir para esperar? En mi caso, yo sí estuve durante un tiempo esperando, pero a final de cuentas, pues, ¿qué pasó? Que la organización no se dio cuenta. Uh-huh. Entonces, pues, también está sobre la mesa aceptar que esta situación va a suceder y si está hasta cierto punto blindada, pues tal vez es el momento de buscar crecer en otros espacios, ya sea dentro de la misma organización o fuera de ella, ¿no? Sí, tal vez no es ahí, ¿no? Claro, donde deberías de estar. Sí, pues también cuando pensamos en esto tenemos que aceptar que el camino hacia la cima es largo y no siempre es justo. Sí. Pero también es una oportunidad para crecer personal y profesionalmente si lo ves con esos ojos. Claro, no, de hecho, de esa experiencia yo he aprendido muchísimo. Sí, no, y me imagino. Pero lo que sí es que creo que es bien importante es que antes de pensar en que debería uno de ser jefe o tú que nos estás escuchando, antes de pensar que tú deberías de ser el jefe, pregúntate, ¿no? Si realmente estás listo para eso y qué sí puedes y qué no puedes hacer para llegar ahí. Claro, sí, o sea, aquí el mensaje creo que queremos dejarle a la gente es que si llegas a un punto en donde te das cuenta de que tu jefe no ayudará en tu crecimiento, no te apoyará o incluso si se vuelve un obstáculo, es hora de pensar en hacer las cosas diferente y en otro lado. Pero siempre desde un lugar de autocrítica, crecimiento y sobre todo con humildad. Claro. O sea, antes de estarle echando la culpa a alguien, ve hacia adentro de ti y di, oye, ¿estoy listo o no? ¿Y qué puedo hacer precisamente para hacer que las cosas sucedan? De nuevo, cuidado con dejar que sea el ego el que frena tu camino, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que este tema les haya dado mucho en qué pensar, se lo lleven durante el fin de semana y el lunes vuelvan al trabajo con claridad de lo que deben de hacer. Así es, muchísimas gracias y bueno, como siempre, haz que el fin de semana cuente. Antes de que te vayas, si quieres apoyar este proyecto, no olvides darnos 5 estrellas en Spotify o donde sea que escuches nuestro podcast. Cierre de Semana es una producción de Huerco Marketing Solutions, distribuida por Compromiso Común, MTY News, Estrellas Monterrey y Shahani Initiatives. Muchas gracias a todos ellos por su apoyo.